Durante la época de las primeras cruzadas en el siglo XII, surgió una orden militar y religiosa conocida como los Caballeros Templarios, que se convirtió en una fuerza formidable en la Tierra Santa y en Europa occidental. Su crecimiento y acumulación de riquezas despertaron la envidia y el resentimiento de poderosos gobernantes y líderes religiosos. Entre 1306 y 1307, el rey Felipe IV de Francia y su primo y compatriota, el Papa Clemente V, declararon herejes a los templarios. Los persiguieron y les robaron sus inmensas riquezas. Varios caballeros fueron arrestados y torturados, incluyendo a su gran maestro. La tortura incluyó la marca, la extracción de los ojos, el estiramiento en el potro y muchas atrocidades más. Pero entonces, ¿qué cometieron los templarios para ganarse todos estos castigos? Desde rituales satánicos, siendo cristianos, hasta actividades homosexuales entre ellos, quédate para descubrir la historia y las atrocidades de los templarios. Ahora sabemos que también los caballeros habían sido objeto de conspiración para apoderarse de sus inmensas riquezas. El rey francés debía a los templarios grandes sumas de dinero, que no tenía ni la capacidad ni el deseo de pagar. El Papa también estaba celoso y ansioso por el poder, riqueza y popularidad de los caballeros. Además, él también quería dinero. Pero ¿quiénes eran los templarios y cómo se hicieron tan ricos? Los caballeros templarios, más formalmente conocidos como los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, se organizaron durante la época de las primeras cruzadas. Durante ese periodo, los cristianos de Europa occidental se dirigieron hacia Tierra Santa para expulsar a los gobernantes musulmanes de la zona, que ahora estaban en posesión de algunos de los lugares más sagrados de la cristiandad. Curiosamente, los musulmanes también llamaban a los cristianos de la misma manera. La Iglesia Católica y los reyes católicos de Europa esperaban que los cruzados expulsarían a los musulmanes de Tierra Santa, pero la realidad fue diferente. A pesar de algunas victorias iniciales, los musulmanes no fueron completamente expulsados y la lucha continuó. Pero no solo se quedaron ahí. A medida que los templarios se convertían en una orden influyente, comenzaron a recibir tierras, donaciones y privilegios especiales de la Iglesia y de la nobleza. Establecieron prefecturas en toda Europa occidental, que funcionaban no solo como fortalezas, sino también como una especie de banco primitivo. Los peregrinos depositaban sus riquezas en las prefecturas y recibían un pergamino que representaba su valor en monedas. Los templarios evitaron el cobro de intereses, lo que los convirtió en una especie de primera empresa multinacional. ¿Cómo se hicieron tan ricos? Es importante mencionar que la historia de Hugo de Payens, el fundador de los templarios, es incierta. Puede que haya sido una persona real, pero la información es limitada. Se le atribuye ser el creador de la Regla Latina, un documento que regulaba cómo debía ser el comportamiento de toda la orden. Aunque lo que realmente importa es el impacto que tuvieron los templarios y cómo acumularon riquezas y poder en un periodo relativamente corto. Los caballos y su cuidado costaban dinero, al igual que los escuderos, normalmente jóvenes nobles, que los cuidaban por ellos. Mientras que los caballeros llevaban un manto blanco con una cruz roja, los soldados templarios a pie llevaban un manto negro con la cruz roja. Los caballeros a caballo formaban las tropas de choque de los templarios y otras órdenes, pero sin soldados a pie no podrían haber sostenido una batalla ni tomar o defender tierras de forma permanente. Otros caballeros realizaban las tareas más mundanas de la orden. Estos trabajos incluían no solo el mantenimiento y la limpieza de las prefecturas, sino también el cultivo, compra y preparación de alimentos y ropa, así como otras necesidades de la vida. A medida que los bancos templarios comenzaron a tener éxito, más hermanos se convirtieron en contables y se convirtieron en una especie de banqueros internacionales, viajando muchos de ellos por toda Europa haciendo préstamos de dinero. Sin embargo, estos éxitos también trajeron problemas. La victoria más famosa de los templarios tuvo lugar en 1177 en la batalla de Montchisar, en Tierra Santa, donde alrededor de 500 caballeros montados y unos pocos miles de infantería derrotaron al brillante líder musulmán Saladino y a sus más de 25.000 soldados. Pero 10 años después, los templarios y otros fueron derrotados por Saladino como muestra de venganza en la batalla de Hattin, lo que llevó a la reconquista de Jerusalén por los musulmanes. Después de esto, poco a poco los templarios se vieron en retirada de una prefectura a otra, desde Oriente Medio y el Mediterráneo.
por lo que fueron perdiendo su terreno sagrado. El problema fue que, aunque tuviesen éxito en los negocios y fueron dedicados, a los ojos del Papa, los reyes católicos y los nobles de Europa, el propósito principal de los templarios y otros cruzados era asegurar la Tierra Santa para Cristo, y esto no se cumplió. Probablemente, este factor fue el causante de su fin, ya que tantos privilegios como tierras, fortunas e incluso estar fuera de la ley sin nada a cambio, solo generaba envidia. La cosa se pone aún más tensa con los ritos que practicaban dentro de las prefecturas, que eran muy diferentes a los ritos practicados por los altos funcionarios de la Iglesia Católica y otras órdenes papales, generaban rumores y desconocimiento. Y de aquí se originó la base de la artimaña creada por sus enemigos poderosos para poder de esta manera desacreditar a la orden y hacerse de las riquezas que estos poseían en ese momento. El líder de esta gran orden, el Gran Maestre, tenía un cargo vitalicio que otorgaba poder, respeto y riqueza al resto. Sin embargo, este nombramiento vitalicio y la autonomía de su organización les hizo ganar enemigos incluso más poderosos que ellos. En 1306 algunos de estos eran el rey Felipe IV de Francia, su pariente y el Papa Clemente V. En una trampa orquestada, invitaron al gran maestre templario Jacques de Molay y al gran maestre de los caballeros hospitalarios para negociar, pero en realidad, estas negociaciones resultaron ser una artimaña para engañarlos, de mientras el Papa comenzaba a investigar las acusaciones de ritos profanos presentadas por un antiguo caballero. Las acusaciones incluían la adoración de un dios con cabeza de cabra llamado Baphomet, la presencia de un cráneo en los ritos de iniciación que se rumoreaba que pertenecía a una bestia de 2 cabezas, la actividad homosexual entre templarios y rituales que involucraban pisotear la cruz y orinar sobre la imagen de Cristo. Estas declaraciones fueron hechas bajo tortura y presión, y el viernes 13 de 1307, bajo el sustento de estas acusaciones, los templarios fueron arrestados en masa. Durante su juicio, fueron torturados y forzados a hacer confesiones falsas. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay y muchos otros fueron quemados vivos en la hoguera como herejes. En toda Europa occidental, las prefecturas fueron saqueadas y los templarios fueron asesinados o encarcelados. Aunque algunos fueron absorbidos por otras órdenes, como la Orden de Cristo y la Suprema Orden de Cristo en Portugal, los templarios como orden llegaron a su fin, y la orden quedó completamente disuelta. Sin embargo, se dice que Jacques de Molay pronunció una maldición antes de su muerte, prediciendo la muerte del rey Felipe IV y del Papa Clemente V en el plazo de 1 año, así como el fin del linaje real. Sorprendentemente, tanto el rey como el papa murieron dentro de los 12 meses y el linaje de Felipe se extinguió, tal como se había proclamado en la maldición. Así concluyó la historia de los templarios, una orden militar y religiosa que adquirió riqueza, poder y enemistades. Aunque algunos tuvieron la suerte de encontrar refugio en otras órdenes, su legado queda como una de las órdenes militares más influyentes y misteriosas de la historia que sigue cautivando la imaginación y creando especulación hasta nuestros días. Recuerda darle like y suscribirte para seguir subiendo vídeos como este.